ciertos deportistas que alcanzaban un pico muy alto de rendimiento, muy alto, y de repente bajaban abruptamente, ¿no? ¿Qué era lo que les pasaba? Que no podían mantenerse, que no podían recuperarse. Hay más, aparte de cuerpo y mente, ¿no? Hay cerebro, hay cosas fisiológicas, hay cuestiones energéticas, hay cuestiones emocionales. Y a mí me he dado cuenta que la gran parte de las soluciones está en encontrar y descifrar estas memorias que están encriptadas. Si permitimos que esas memorias se expresen y cuenten su historia, aparece el desbloqueo. Porque si uno me pregunta, bueno, ¿qué te sucedió? Contame. Y es muy fácil, me vas a contar lo que te recuerdas. Pero hay algo más ahí, y lo que ingerimos de información también. Está lo que ingerimos a nivel de nutrición, de comida, y lo que ingerimos a nivel de información, ¿no? Tanta toxicidad a veces que ingerimos que no nos hace bien. Está trabajando y está viendo qué pasa en tal lado en el mundo, que hay un conflicto bélico, ¿viste? Y está escuchando todo el tiempo sobre eso. El estresor es muy alto porque el cerebro no sabe si está la persona trabajando o está en la guerra, no sabe. Donde miro afecta a cómo siento. La vista ahora se sabe, en neurociencia hace 1 año, 2 años, se dice ahora que los ojos son cerebro. El terapeuta se tiene que despojar de las hipótesis que pueden haber, que mi padre, que mi hijo, que mi hermano, que entonces lo que me tengo que enfocar es cómo filtra este cerebro hoy esas memorias. Sería como volver a ver la misma película y que ya no lloro por la misma película. O ya la película de miedo no me vuelve a dar miedo cada vez que la veo, sino que la veo y tiene otro significado. Activando esos puntos energéticos que tiene el cuerpo, y hay otros más, aparte de los chakras, puede ayudarnos a reconectar estas memorias y que el cuerpo y el cerebro entren en balance, en armonía. Por eso yo digo, bueno, explíquenme el Bluetooth, ¿no? Explíquenme el Wi-Fi, digamos, es eso, ¿no? Es ese Wi-Fi, ese Bluetooth que tenemos alrededor del cuerpo que conecta con antena. Y ya es un fenómeno, digamos, que ya está más que comprobado que es así, que no es que somos energía en lo banal, tenemos energía en el cuerpo funciona con energía. De hecho, uno va al cardiólogo y te miden con electrodos, uno hace un electroencefalograma, es electricidad, ¿no? Hay electricidad por el cuerpo. Muy buenas, team, bienvenidos a un nuevo capítulo de A la Raíz Podcast. Hoy es un capítulo súper ilusionante de mi parte y de Renata, ¿no? Hay personas que no solo viven su historia, sino que la transforman y la ponen al servicio de los demás. Hoy, en A la Raíz Podcast, tenemos el honor de compartir este espacio con alguien que admiramos profundamente. Federico, alias Feche Rodríguez, exjugador de rugby profesional en Inglaterra y España, hoy es un referente en el coaching de alto rendimiento. Licenciado en Relaciones Humanas, especialista en Brain Spotting, ahora hablaremos de qué es este concepto, y Feche no solo entrena cuerpos o mentes, acompaña procesos de transformación profunda, ¿no? Y lo hace desde su propia experiencia, desde haberse roto, reconstruido y reinventado una y otra vez. Hay una frase que yo creo que nos une bastante, que es: el descubrirse te hace superar los límites que uno mismo se impone. ¿Qué tal, Feche? Bienvenido. Bueno, Renata, Jesús, la verdad que un placer compartir con ustedes. Valió la pena un poco la demora, y la verdad que es un placer compartir con ustedes experiencias, compartir esta charla y este podcast que veo que va a ir creciendo y va en aumento, y los felicito porque pues la verdad que es un placer estar con ustedes y compartir esto que nos apasiona, ¿no? Que es el bienestar de las personas, ¿no? 100%, Feche. Gracias por tu tiempo. Y antes de empezar, más allá de toda tu experiencia como terapeuta, acompañando a un montón de personas en su transformación, me gustaría saber quién es Feche, de dónde surge esa curiosidad de decir, quizás hay algo más que esto que me contaron o que aprendí, ¿no? Qué buena pregunta. Mirá, me remonta siempre que surge esta idea de dónde. Un poco mi padre ha sido entrenador de rugby, mi abuelo entrenador o jugador, y siempre he estado al lado de ellos viendo cómo desarrollaban personas, ¿no? Entonces siempre el desarrollar personas me llevó a ver cómo transformarlos, cómo cambiarlos, y ellos en el campo de juego, en el rugby, poder cambiar personas, cambiar a través de valores, a través de comportamientos. Pero siempre veía que había ciertos comportamientos y algunas formas que no las podía cambiar de algunos jugadores. Luego me pasó a mí como jugador, me pasó como entrenador también,
que veía que había cosas que no podía modificar. Y yendo a algo más profundo en el deporte, me llamó mucho la atención ciertos deportistas que alcanzaban un pico muy alto de rendimiento, muy alto, y de repente bajaban abruptamente, ¿no? ¿Qué era lo que les pasaba? Que no podían mantenerse, que no podían recuperarse, que a veces se transformaban en lesiones de larga duración, y me llamaba eso mucho la atención. Y hay un partido muy reconocido en tenis, que se juega Coria y Gaudio en Roland Garros, una final de tenis en el año 2004 o 2005, que va ganando muy sobrado Coria la final por 2 sets y le agarra una rigidez muscular, le agarra un espasmo en el cuádriceps y le agarra una tensión muscular que casi no le permite continuar, y a raíz de eso que le sucede empieza a decaer en su juego, no puede realmente jugar como él quería físicamente, y Gaudio le gana una final que la tenía él totalmente ganada, ¿no? A nivel psicológico, físico, era un dominio grande. Y siempre dije, ¿qué le pasó a él, ¿no? O sea, ¿qué más hay ahí atrás de que le pasó a él para que el cuerpo y la mente haga eso, ¿no? Genere como una lesión, pero en realidad no fue una lesión, sino que fue como una rigidez muscular, ¿no? Hoy se denomina así. Y a partir de ahí empecé a preguntarme un montón de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasaba? Después me tocó vivir el alto rendimiento, y en el alto rendimiento me pasaron cosas que no había sufrido en el rugby amateur. El desarraigo, el estar en otro lado, contratos, otras culturas, y veía que a jugadores que yo conocía y demás le iban pasando cosas, ¿no? Y me consultaban, me preguntaban, y veía que con mi palabra llegaba hasta ciertos lugares, pero no tan profundo. Y bueno, ahí es donde llegaremos dentro de un rato, ¿no? Qué guay, qué guay. Feche, ¿cuerpo y mente son separados? ¿Es uno? ¿Qué opinas? Es una gran pregunta. Muy amplia, supongo. Sí, súper amplia, y es muy buena. Hay cuerpo, hay mente, hay una inteligencia artificial ahí en el sistema nervioso, hay alrededor del cuerpo, hay memorias por todos lados, hay más aparte de cuerpo y mente, ¿no? Hay cerebro, hay cosas fisiológicas, hay cuestiones energéticas, hay cuestiones emocionales. Hay una mezcla de situaciones, momentos que nos impactan, ¿no? Así que yo te diría, es esas dos y mucho más, ¿no? Y quizás otras más cosas que a veces nos cuesta comprenderlas. Que iremos viendo si en transcurso de la charla podemos ir más a fondo. Brutal. Y muchas veces esas otras cosas suelen estar como escondidas en ese subconsciente, ¿no? Que hoy por hoy o en los últimos años se habla mucho de la neurociencia, del inconsciente. ¿Hasta qué punto nos puede llegar a afectar de manera inconsciente? Porque entiendo, por ejemplo, el jugador de tenis, su cerebro lo estaba como queriendo proteger de alguna manera, ¿no? Exactamente. Él como que entró, hoy lo explicamos, a nivel primitivo, en un estado de paralización, digamos, ¿no? Y ese estado de paralización se manifiesta de distintas formas. Puede ser rigidez muscular, puede ser ataraxia, que no me puedo mover, puede ser que se me entumecen los brazos, las manos, que la respiración llegue hasta cero en un punto, hasta llegar a casi un desvanecimiento. Y bueno, lo que sucede ahí es que hay un montón de situaciones que en ese momento el cerebro, el cuerpo y estas memorias que están ahí hacen un efecto para protegernos. Pero estás en un campo de tenis, no estás en un lugar de batalla, estás en un ring de boxeo, estás en un campo de rugby, estás en un campo de fútbol, estoy en un campo de golf, estoy en un pad y siento que estoy en un lugar de guerra. O sea, mi cuerpo cree que está en un lugar adverso, pero es simplemente un campo de juego, ¿no? Pero interpreta y cree que hay una amenaza o algo está sucediendo que me tiene que proteger. Entonces, hay 4 mecanismos de defensa primitivos, ahí yendo a la neurociencia, que Steve Porges en la teoría polivagal en el año 94, 93, él sale con esta teoría de que el cerebro mamífero y el reptiliano van más rápido que el cerebro cognitivo, digamos, ¿no? Y ese va a actuar en supervivencia. La amígdala se va a activar, ¿sí? La señal de alarma se va a activar, va a subir el cortisol y va a anular las funciones ejecutivas. Me va a proteger a sobrevivir. Entonces, hay 4 que son lucha o huida, ¿sí? Paralización o desvanecimiento. Entonces,
esas se van a activar primero. Entonces, en el deporte o en la vida en general, se van a frenar tus funciones ejecutivas, se van a frenar tu toma de decisiones, porque toda tu mente y el cuerpo va a querer protegerte. El tema es que, claro, estoy en un lugar que no es adverso y mi cerebro y cuerpo me quieren proteger. Ahí está lo que tenemos que cambiar, ¿no? ¿Qué programación hay que me genera activarme eso? Generalmente hay memorias que generan flashbacks y esos flashbacks actúan en ese lugar. Es que, por ejemplo, para un deportista es poder hacer un saque o poder patear un penal o jugar, digamos, jugar y disfrutar, ¿no? Claro. Y acá, para aclarar también a las personas que nos estén escuchando, ¿qué son las memorias? ¿A qué te referís Bien. concretamente? Hay distintas memorias, hay memorias. A mí las que más me gustan, hay periódicas, episódicas. A mí me gustan las implícitas. Las implícitas son las memorias, digamos, que están en la caja negra del avión, ¿sí? El avión le pasa algo y se sigue grabando, ¿no? Y siempre buscan en la caja negra a ver qué sucedió, ¿no? Qué información sale. Y a mí me he dado cuenta que la gran parte de las soluciones está en encontrar y descifrar estas memorias que están encriptadas, hablan muchos terapeutas, memorias encriptadas tanto en el sistema límbico, ¿sí? En el sistema nervioso, en el cuerpo y alrededor del cuerpo. Si permitimos que esas memorias se expresen y cuenten su historia, aparece el desbloqueo. Entonces, yo creo que porque si uno me pregunta, bueno, ¿qué te sucedió? Contame. Y es muy fácil, me vas a contar lo que te recuerdas. Pero hay algo más ahí que te está generando el bloqueo de que no me acuerdo. Generalmente se ve más fácil esta explicación si tengo un accidente, ¿no? Que pierdo la noción de lo que me sucedió, ¿no? Un accidente de auto o algún tipo de accidente que entro como en una inconsciencia y que no recuerdo. Pero si hacemos una terapia, podemos llegar a revivir ese recuerdo e incluso recordar momentos, situaciones previos al accidente, incluso durante el accidente o posterior, que no me puedo recordar de forma consciente, ¿no? O sea, hay muchos recuerdos incrustados que ni nosotros sabemos que podemos llegar ahí. Y justamente para llegar ahí, ¿cómo se llega ahí? Exacto, eso es lo que me fue apasionando, ¿no? De cómo llegar ahí, ¿no? Hace ya 8 años, una de las técnicas que más ha colaborado en mí es Brain Spotting, que la normaste al principio, del doctor David Grant. Y aquí en España la trajo el psicólogo Mario Salvador, con el cual he aprendido. Él conecta vía la vista, conecta directamente con el sistema límbico. Si este es el cerebro, y sería el neocórtex, el cerebro nuevo, este es el subcórtex. La culícula superior tienes el gusto, el tacto, el olfato, todos tus sentidos. Pero la vista va directo. Los ojos van directos. Y él dijo, donde miro afecta a cómo siento. La vista ahora se sabe, en neurociencia hace 1 año, 2 años, se dice ahora que los ojos son cerebro. O sea, ahora los ojos son cerebro, entonces da mucha noción de lo que él dijo hace 20 años. Que donde miro afecta a cómo siento. O sea, la mirada nos conecta con esa memoria, porque la vista y los ojos entran al sistema límbico. Entonces, cuando a veces yo estoy mirando un lugar y recuerdo algo, o me quedo medio mirando a un árbol y mi memoria empieza a recordar situaciones, o veo imágenes, por ahí de pequeño o algo, o por ahí huelo algo y recuerdo algo. Bueno, en ese momento estoy mirando hacia un lugar y ahí está levantando información. La vista conectada con el cerebro sistémico empieza a levantar esta memoria implícita. Y después tiene algo fascinante, la conecta la glándula pineal y las venas vagales conectan esa información con el cuerpo. Y después se sabe que la neurociencia dice, el cuerpo te da 8 veces más información ahora hacia arriba. Entonces empezamos a escuchar, ¿no? a ambos, ¿no? Al cuerpo, la mente, el cerebro. Empieza ahí un fenómeno que se llama de autorregulación. El neocórtex no permite que el subcórtex del cerebro se autorregule. Entonces el terapeuta conecta con la persona y con el cerebro de la persona vía la vista y lo que siento somático en el cuerpo para poder corregular
y permitir este fenómeno fisiológico que suceda. Eso por un lado, ¿no? El fenómeno fisiológico. Y que en la teoría de Steve Porges, las venas vagales son grandes transmisores de esta información. Entonces, cuando yo estoy en un estado, vamos a decir, simpático sería un acelerador y el parasimpático sería el freno, digamos, ¿no? Cuando estoy, imagínate, con mucha ansiedad y estrés y siento palpitaciones, digamos, en el cuerpo, eso lo transmite las venas vagales hacia el cerebro. Por eso, toda esta parte, digamos, de las venas vagales, hay incluso técnicas que pretenden hacer que las venas vagales se tranquilicen, se calmen, porque mandan la información a la amígdala de alarma, ¿no? Entonces, bueno, ahí está para mí una de las técnicas que fue reveladoras y que me permitió crecer mucho y encontré muchas respuestas. Y la otra palabra que utiliza es la incertidumbre. David Grant trabaja con incertidumbre. Entonces, el terapeuta se tiene que despojar de las hipótesis que pueden haber, que mi padre, que mi hijo, que mi hermano, que entonces lo que me tengo que enfocar es cómo filtra este cerebro hoy esas memorias. Me tengo que despojar de mis hipótesis. Es difícil un terapeuta porque a veces uno quiere saber dónde estoy parado, ¿no? Asumir que sé lo que está sucediendo, ¿no? Y no sabemos nada, sabemos muy poco. Claro, le metemos como mucha mente, ¿no? Como profesionales, y el cerebro al final es primitivo, ¿no? Al final quiere protegernos y anda a saber qué conexión hizo en creencia limitante para poder tener esa realidad. Y estas memorias también forman de alguna manera nuestra realidad a día de hoy. ¿Se pueden cambiar? Sí, se pueden reprogramar absolutamente. Hay que resetearlas primero. Una vez que las reseteamos, a partir de ahí la podemos reprogramar. Y ahí David Grant otra palabra llamó interferencias. Entonces, estas estructuras limitantes, como hemos decía Renata, nos están generando interferencias y no nos dejan ser quien queremos ser. Entonces, una vez que estas interferencias, ¿qué son? Comportamientos, historias, memorias, síntomas, etcétera. Una vez que drenamos y procesamos y el cerebro del cuerpo integra todas esas memorias, sería como volver a ver la misma película y que ya no lloro por la misma película. O ya la película de miedo no me vuelve a dar miedo cada vez que la veo, sino que la veo y tiene otro significado. Una vez que tiene ya otro significado, esa memoria, no es que la borrás, sino que ya no te impacta somáticamente, ahí puedo reprogramar el futuro. Entonces, estoy convencido que podemos ser, digamos, directores de nuestro futuro. O sea, podemos hacerlo. O sea, nuestros pensamientos nos van a conectar con ese próximo futuro. Ahora, si yo le pregunto a un tenista, a un deportista, imagínate la próxima jugada, ¿sí? Si no trabajó la interferencia, el cerebro no le va a traer la próxima jugada. Le va a traer que la pelota fue a la red, que el penal lo tiró para el otro lado, que no pudo taclear, que no pudo correr, etc. Es alucinante. Ahora, una vez que pasás esas interferencias y le haces pensar a futuro al deportista y ves que él las puede empezar a ver solo, que él solo las puede empezar a ver las imágenes, se le van a empezar a venir imágenes de forma natural. Y el otro día lo hablaba con un deportista que le dije, qué bueno que tu cerebro no fue más allá del próximo partido. No se fue al tercero, al cuarto, al quinto, sino que no pasaba la mente del segundo. O sea, que él estaba en un estado de presencia absoluta. O sea, tiene altas probabilidades de que entre en flow en el momento del partido. Porque está en una presencia absoluta y su cuerpo y cerebro orientado a la próxima tarea. No más allá de lo próximo, ¿no? Claro. Brutal. Es como una especie de combinar la presencia, pero también por momentos la visualización puede ser que entre también, ¿no? Uh-huh. Exacto, sería una visualización sentida en el cuerpo, ¿sí? Sentida en el cuerpo, donde puedo, una vez sacadas las interferencias, lo puedo conectar, visualizar y sentirlo. Entonces, y tu cuerpo es una antena, que ya iremos a la parte más, digamos, de lo cuántico, energético, ¿no? El cuerpo es una antena que nos conecta al otro. Entonces yo estoy visualizando, lo estoy sintiendo en el cuerpo, le estoy haciendo entender a mi caja neural del avión que está todo ok, lo que estoy viendo, ese futuro es cierto, ¿sí? Y a su vez
puedo generar en el otro un mecanismo favorable donde yo entrego a esa energía que voy a utilizar, que se ve mucho en el deporte, en el balance del cuerpo, donde yo me siento estable, como se dice, balance, alineado, en armonía. Claro, absolutamente verdad, porque además la fuerza que ejerces desde el campo del suelo, la ejerces desde las piernas. Si un boxeador no está bien parado, si un golfista no se para bien, si un tenista no se para bien, no va a poder utilizar toda su fuerza biomecánica de forma correcta, por ejemplo. Y eso puede estar directamente relacionado en cómo él afrontó estas situaciones y cómo su cerebro y cuerpo vive las próximas. Entonces, y el cerebro y el cuerpo no sabe si está hoy, ayer o pasado. No sabe el dónde está. Podés ayudarlo a que se ubique en tiempo y forma de dónde debe estar. Entonces ahí podés lograr una mejora de ese rendimiento, sea personal, laboral, profesional, en su vida cotidiana, ¿no? También, que uno, bueno, ha trabajado con personas de todo tipo. ¿Todo el mundo puede ir a esa mente, digamos, inconsciente o no? Bien, sí. La gente que está muy disociada, es decir, que no conecta cuerpo y mente, se llama disociación, que esa disociación es creada psíquicamente para sobrevivir. Entonces, posiblemente no tenga tanta sensibilidad en conectar con su cuerpo. Pero una vez yo empiezo bastante con que la persona pueda tener ese contacto y empezar a tener esa noción del cuerpo, de información la información que le da el cuerpo hacia el cerebro. Entonces me puedo dar cuenta si hay un grado alto de disociación o bajo. Entonces ahí nos da un parámetro de dónde estamos ubicados en cuanto a dónde va a ir la sesión, o si tengo que ayudarlo a que conecte más con su cuerpo, porque el cuerpo nos da mucha información. Entonces, bueno, ahí uso técnicas más para conectar desde el cuerpo. Una vez que veo que conecta en mayor nivel, digamos, 0 sería no conecta y 10 sería una persona que le dices, ¿puedes sentir la piel tocando el dedo de tus pies? Hay gente que no lo siente, o tarda varios segundos o minutos en sentir la piel tocando el cuerpo, por ejemplo, o no siente músculos del cuerpo. Entonces, ese estado de presencia desde el cuerpo nos permite salir de ese estado disociativo. Uh-huh. Entonces, una vez que ayudas a la persona y el terapeuta se da cuenta que está en disociativo, usar palancas y mecanismos para que conecte más y poder aparecer esa expresión inconsciente que el buen terapeuta, y trabajando desde, se llama bottom-up, digamos, desde abajo hacia arriba, podemos lograr más eso que desde arriba hacia abajo, desde la palabra. Como es más somático, desde el cuerpo y conectando la vista, tenés un gran porcentaje en que la persona va a conectar. Y la supraconsciencia, digamos, que hoy se habla mucho, que sería, si me dicen con un electroencefalograma, sería delta, estoy dormido, zeta es previo al sueño, alfa, estoy meditando, beta 1 o beta 2 es una parte más cognitiva, y tenemos gamma, ¿no? Hay mu y gamma. Gamma, hay monjes tibetanos que están en gamma, o yogis muy profundos que están en gamma. A veces sucede que esa supraconsciencia se está viendo que se está conectando en gamma. Hay una alta actividad, ¿sí?, superior. Y si vamos a la energía kundalini, sería el chakra corona, el violeta que está por encima, ¿no? Y a mí me llamó siempre la atención, ¿no? El corona, ¿qué quiere decir? ¿No? La corona era para conectar con la energía de arriba, más universal, es como una antena. Bueno, y ahí viene el otro camino, que es ¿cómo conecto esa antena? ¿Y para qué me sirve? Claro. Y es la pregunta siguiente, básicamente, se enlaza. Porque quieras o no, creo que estamos en un momento en el cual vivimos muy desconectados en ese piloto automático, y por lo que veo generalmente, o lo que vemos en consulta, es que pasa mucho, ¿no? Pasa todo tan rápido que no nos damos ni cuenta de lo que le pasa a nuestro propio cuerpo. ¿Cómo hacemos para conectar con esa energía y con nosotros mismos primero para después expandirnos? ¿Y qué técnicas? Antes has dicho con unas técnicas, por ahí me gustaría profundizar un poco. Bien, ahí hoy se habla mucho de la energía kundalini, digamos. La energía kundalini es una energía milenaria en el cual
Tenemos distintos chakras en el cuerpo. Esos chakras serían como unos discos. Cada chakra está el raíz, el sacro, el plexo solar, el corazón, el garganta, el tercer ojo y el corona. Esos 7 son los principales, tanto en el lado del pecho como en el lado de la columna y de la espalda. Y esos tienen un significado, ¿no? Cada uno tiene un significado. Si podemos activar esta energía que está ahí y conectarla, hay una energía telúrica que va desde el punto Hara, que si recuerdan el Harakiri, los japoneses, ese punto Hara está entre el ombligo y la panza, es activar ese punto, y hay un meridiano que es el 20 de Umai que está arriba. Activando esos puntos energéticos que tiene el cuerpo, y hay otros más, aparte de los chakras, podemos lograr que esa antena que se llama cósmica, que conecta hacia la energía universal, puede ayudarnos a reconectar estas memorias y que el cuerpo y el cerebro entren en balance, en armonía. Y a veces yo digo, bueno, es difícil explicarlo porque va más de la física cuántica, pero a veces yo digo, bueno, explíquenme el Bluetooth, ¿no? Explíquenme el Wi-Fi, digamos, es eso, ¿no? Es ese Wi-Fi, ese Bluetooth que tenemos alrededor del cuerpo que conecta con esa antena. Entonces, bueno, hay un método de Shivedirsky que es muy interesante. Hay varios de Kundalini, hoy ya hay mucha gente que lo fusiona, lo mezcla. Después de la pandemia se empezó a hablar mucho más de la energía. Antes yo creo que era como algo, ¿viste? No dicho, ¿no? Era mejor no contar, no hablarlo, pero es místico, ¿no? Pero es milenario, ¿no? Y lo más interesante, al ser milenario, igual que el cerebro primitivo, está ahí adentro. Esta inteligencia artificial que está adentro, o mejor dicho, alrededor de tu cuerpo. Son como esferas que hay alrededor, y esas esferas alrededor de tu cuerpo más la antena tienen información. ¿Cómo podemos detectar que está quizás vibrando bajo también o está dañada, hablando coloquialmente, ¿no? Esta energía, y cómo la podemos proteger? Bien. Bueno, hay varias formas diferentes. Yo creo que yendo a lo técnico, digamos, las manos tienen iones negativos y la inflamación tiene iones positivos. Entonces, las manos, tenemos un gran poder en nuestras manos. Es súper interesante. Que tú, cuando una madre toca a un niño o un fisio va directo o el doctor te toca donde te duele y tú no le dijiste, y las manos van ahí, ¿no? Las manos tienen un gran poder de curación, de autosanación. Y poder lograr la intención, hoy se está hablando mucho que la intención es muy poderosa. O sea, si logramos tener una intención fuerte y conectamos con las manos, con esta antena, podemos descubrir el bloqueo del otro y ayudar a que eso se desbloquee. O sea, ese bloqueo que está interno genere un desbloqueo. Entonces, bueno, hay diferentes formas, depende cada uno si es más energético, si es más emocional, o algunos más espiritual, ¿no? Hacia dónde van, y depende con qué terapeuta uno se aproxime o encuentre, ¿no? Pero, por ejemplo, hay utilización ya en la fisioterapia, en la osteopatía, en la medicina china. Se usan minerales, por ejemplo, que tienen cierta vibración. Entonces, esos minerales cuánticos te permiten una vibración mejor de tus meridianos, de tu cuerpo, y ya es un fenómeno, digamos, que ya está más que comprobado que es así. No es que somos energía en lo banal, tenemos energía en el cuerpo funciona con energía. De hecho, uno va al cardiólogo y te miden con electrodos. Uno hace un electroencefalograma, es electricidad, ¿no? Hay electricidad por el cuerpo. ¿Y crees que también un cuerpo enfermo tiene que ver o está conectado con una mente enferma también? Digamos, también por el tema de la salud, ¿no? Porque crees que la curación realmente duradera en el tiempo empieza por la mente, por los casos, ¿no? Que también tenemos en común, que creo que es muy importante. No solo voy a hacer una dieta, pero ¿y esto? También. Sí, totalmente. Un poco hablábamos antes también, siempre hablo de la mesa de las 4 patas, ¿no? Hubo casos que hicimos en conjunto que la alimentación, el cambio que hicieron en la alimentación y en lo físico fue gran parte de la pata. Yo colaboré a que se complete las 4 mesas de la pata, que las 4 trabajando en conjunto hicieron esos casos tan lindos que hemos tenido, que hemos llegado a casos extraordinarios, ¿no? Que por ahí otros le hubieran dado por perdido, ¿no? Y nosotros fuimos por ese lado. Y la inflamación es un punto muy grande. Entonces, la inflamación tanto
de lo que ingerimos, de lo que nos decimos y lo que ingerimos de información también. Está lo que ingerimos a nivel de nutrición, de comida y lo que ingerimos a nivel de información, ¿no? Tanta toxicidad a veces que ingerimos que no nos hace bien. Se ven ahora un montón de casos de gente que está viendo las noticias todo el tiempo. Está trabajando y está viendo qué pasa en tal lado en el mundo, que hay un conflicto bélico, ¿viste? Y está escuchando todo el tiempo sobre eso. El estresor es muy alto porque el cerebro no sabe si está la persona trabajando o está en la guerra, no sabe, pero está escuchando todo el tiempo eso, ¿no? El cerebro se pierde. Entonces, sin lugar a dudas, es muy importante lo que consumimos, tanto a nivel de alimentos, lo que consumimos a nivel de información y lo que nos decimos a nosotros mismos. Ahora se me viene a la mente el self-talk positivo, ¿no? Que se habla mucho de me toca hablar bien. El tema es que a una persona que está muy desregulada le cuesta hablarse bien y a veces el hablarse bien hace una lucha interna con el que te habla mal. Y cuando esa lucha interna con el que te habla mal es muy fuerte y lo quiero dejar a un lado, ese que te habla mal vuelve con mucha más fuerza. Entonces ahí la parte del yo interior, ahí es otra complejidad que tenemos, que me dicen, ¿y por qué está eso? Y no sé, el que nos diseñó así, que tenemos muchas personalidades adentro, nos hablan, o sea, tenemos una cabeza que nos está hablando todo el tiempo. Hay una voz interna, o varias, constante. Algunas son positivas, otras son autocríticas, otras son boicoteadoras, otras son más democráticas, otras te ayudan a ver las cosas de otra manera y otras aparecen en momentos que no es necesario, ¿no? No lo vas a lograr, no lo vas a poder hacer. Un golfista está en un pad y le dice no puedes cerrar a 1 metro, y se te viene una voz de un entrenador cuando tenías 11 años que te decía eso y cuando llega a ser profesional le genera todo un nervio porque conecta esa memoria del entrenador en ese instante. Y a veces cuesta mucho identificar esa voz interior, ¿no? Pero bueno, la tenemos ahí, sabemos cómo trabajarla. Hay que respetarla, no hay que echarla, porque si le echas vuelve con más fuerza, hay que dejarla que se exprese. Uno elige también, ¿no? ¿A qué voz darle más poder? ¿Se puede elegir? Qué buena pregunta, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Es muy buena. Es muy buena. Yo creo que hay que lograr, para que baje la intensidad, hay que permitirle la expresión, porque si no se va a sentir como repudiada y no aceptada. Es medio raro. Entonces, tenemos que bajar el volumen, digamos, si tiene mucha presencia. Y aceptarla como es, pero no echarla del todo, porque en algún punto, en algún momento te ayudó. Entonces yo diría, necesito bajarle el volumen y aumentarle el volumen a la otra. Lo que pasa es que a veces es difícil la autogestión de estas voces. Si uno ve que estas voces son muy intensas, yo recomiendo acudan a un terapeuta para ayudar a que esa voz interna pueda bajar la intensidad. A veces abruma esa voz interna. Esa voz interna puede generar autolesiones, puede generar un conflicto de intereses fuerte, una puja, una lucha muy grande. Entonces yo diría que ayuden a que esa voz interior se exprese, no juzgarla. Es como si estuvieras escuchando a un amigo que lo tienes al lado y te está diciendo todo el tiempo algo y vos le estás diciendo que no te lo diga, que no te lo diga. Y entonces empieza una discusión eterna que no va a terminar nunca. Entonces, bueno, escuchar al amigo, dejarlo que se exprese, puedes estar de acuerdo o no, pero cuando tu amigo se expresa va a estar ya tranquilo. Y ahí puedes levantarle volumen positivo, encontrar dónde está en tu cuerpo ese volumen positivo. Ahí es lo que decís vos, bueno, buscarlo. Entonces, por ejemplo, con Brainspotting podemos buscar dónde sentís más y conectás más con esa voz interior positiva y no tanto con la otra. Uh-huh. Si quieres contar también que hemos tenido en común algún caso que te acuerdes, que digas, wow, o 1 o 2 que te hayan dejado impactado, ¿cómo es esto posible que haya pasado esto en esta persona? No me lo imaginaba y gracias a ir ahí o tocar esa palanca ha ido a sitios que ni ella o él se esperaba. Sí, absolutamente. Hay varios. Ahora que dijiste, ya recordé varios más. Mirando para aquel lado, ¿viste? Ahí se me vinieron varios, pero que lo podemos contar y nombrarlo. María del Carmen, realmente con la enfermedad de Crohn, 7 años, depresión 30 años,
pastillas, ella te lo dice, 40 pastillas por día. El cajón de las pastillas. El cajón de las pastillas famoso, Que está vacío. que ahora está vacío. Para quien no lo haya visto, lo dejamos en comentarios. Dejamos aquí arriba el vídeo para que vayan a ver la experiencia de ella contando. Sí. Vayan a verlo porque realmente es extraordinario. Y me pasó, ni hablar lo que fue el cambio de hábito que hicieron ustedes. Yo ya la agarré en una instancia que ella ya había empezado el programa. Ya había empezado con cambios de alimentación, con cambios de su rutina y demás, pero obviamente faltaba como un empujón más, ¿no? Y yendo a lo que me pasó con ella, que ella en la primera sesión me dijo, anteayer fui a un terapeuta y me fui peor de lo que estaba, me dijo, ¿no? Como que removí mucho y me hizo peor. Ahí hay que tener como una sintonía. Yo creo que sí es bueno. Yo le dije, mira, no es malo que el terapeuta te hizo ir ahí, pero hay que ir ahí de forma amable, que eso no te retraumatice, porque si te está retraumatizando, te genera otra vez un desbalance, un bloqueo, me desoriento, estoy disociado. No, pará, ahí no quiero ir, me estoy peor. Entonces, en esa ventana de tolerancia, se llama, ventana de tolerancia, yo respeté lo que ella me dijo primero. Entonces le dije, si surge algo en la sesión de tu pasado, permití que tu cerebro y el cuerpo lo drenen, lo saquen a la manera que él quiere. Con Brain Spotting hay puntos de activación donde quizás ese trauma puede ir muy alto, o se llama puntos de recurso, donde trabajamos la misma experiencia, pero un poquito más amigable, no tanta activación. Ella drenó, sacó cosas. La segunda sesión cité a Brian Weiss, que Brian Weiss trabaja con vidas pasadas, muy interesante. Si bien ella no trabajé con vidas pasadas, pero sí le dije, si quisieras ir hacia el futuro, Brian Weiss, de trabajar con regresiones, hubo gente que no quería ir hacia atrás o a vidas anteriores, le propone si te gustaría ir al futuro. Entonces yo le planteo a ella si le gustaría ir hacia el futuro, en cómo veía el futuro. Eso fue segunda sesión, tercera sesión, y empecé a mezclar ya en la segunda, tercera, la técnica de energía. Y me di cuenta que ya no querían ir al futuro ni al pasado, y que el cuerpo de ella estaba respondiendo muy fuertemente a la técnica de energía, de energía cuántica, ¿no? De la energía Kundalini, del método Shivedirsky. Y le digo, vamos a ir por ahí, sí, lo que sea necesario que vos consideres, yo confío, ¿no? Y vamos a seguir por ahí. Y muy interesante porque, claro, la enfermedad de Crohn es en los intestinos, fuimos al chakra en el sacro a trabajar ahí, y ella tenía la cantidad de espasmos que se producían desde el estómago, eran impresionantes. Incluso hemos usado camilla o el mat de yoga en el suelo para que ella se pueda mover. Se producen muchos movimientos del cuerpo, ¿no? Y ella empezó a drenar y sacar tóxico que tenía dentro a raíz de esos espasmos. Feches, eran 30 años de depresión, 40 o 50 Y de fármacos. farmacología y de O sea, mente. estamos hablando de un milagro. Y yo creo que la verdad que sí. No, a veces uno dice, tú me preguntas, todas las personas que tienen enfermedad de Crohn le podemos hacer lo mismo método y no lo sé, ¿no? No lo sé. Es como que a veces también esa sincronicidad, se llama, hay en Stanford varios estudios de esto que ahora lo llaman sincronicidad, ¿no? No sintonizar, sino sincronizar, muy interesante. Yo creo que hubo toda una sincronización de todo lo que hicimos, este trabajo en conjunto, y de este fenómeno, es un fenómeno de regulación de ella, ¿no? Como que colaboramos a que este fenómeno energético haga su trabajo. Esta inteligencia superior, nosotros pusimos un granito de arena para que esa inteligencia superior se gestione y se haga efectivo, ¿no? En ese momento. Claro, es También, que fue un cúmulo de cosas sí. también, ¿no? Que tú por tu parte, nosotros por la nuestra, el acompañamiento, el enseñar, el adquirir ese conocimiento, saber por qué estoy haciendo Y esto. también que creo que también el maestro aparece cuando el alumno está preparado, ¿no? Pero, Feche, ¿por qué crees? Me surge también la duda, ¿no? Porque yo creo que todos como profesionales tuvimos en algún momento, o si eres un profesional, trabájalo.
aparece ese ego profesional de que tenés herramientas y querés ayudar a todo el mundo. Y es imposible porque hay gente que claramente no está preparada. ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Por qué crees que hay gente que muere así, deprimida, con una conversación totalmente negativa, que a veces hasta son seres queridos nuestros, que nos es imposible poder cambiarlos y decís, tío, es que estoy ayudando a un montón de personas y no puedo con esta? ¿Por qué pasan esas cosas? Y es súper interesante, ¿no? Volvemos a la incertidumbre, ¿no? Hay muchas cosas que sabemos, hay cosas que no sabemos. Sí, hay traumas y experiencias que modifican mucho la estructura cerebral, o sea, eso hay que decirlo. Las experiencias traumáticas modifican esa estructura fisiológica y generan que este software no permita pasar el antivirus necesario, digamos, ¿no? Y se transforma en este patrón de conducta, de vida y demás, ¿no? En algunos casos, con una depresión aguda, ¿no? Una lástima, o dolores crónicos fuertes, ¿viste? Entonces, como con una negación, se genera como un bloqueo. Exacto. De ese software hackeado. Exactamente. Ahora, hablé con un traumatólogo que es muy abierto y demás, que trabaja también con temas de energía, y me dice, hay algunos que pueden aterrizar, como aterrizó María Carmen, y otros tienen que seguir volando, digamos, ¿no? No es el momento. Ahí me puedo poner un poco más pragmático. Algunos hablan, puede ser de karma también, puede ser hablar de temas no resueltos, entonces que no lo pueden resolver en esta vida. Puede ser, no lo descarto. Yo hoy no descarto nada. La experiencia me permite que yo escucho todos los tipos de hipótesis que puede haber, ¿no? Puede haber de un trauma muy arraigado que se manifiesta y no lo pueden sacar, ¿entendés? Entonces, el otro día me decían, ¿y cómo podemos solucionar esto? Bueno, Mario Salovor, por ejemplo, plantea el trauma transgeneracional, de generación en generación, trauma de tribus, civilizaciones. Entonces, hemos estado en momentos muy traumáticos, y sigue pasando en distintas partes del mundo, pero vamos a este mundo más occidental, que todavía no fueron sanados, dice él. Entonces, por ahí, no digo que sea la solución, pero empezar con el autoconocimiento de más chicos y generar un procesamiento del trauma de forma más temprana, como decir, es necesario hacer este procesamiento, nos va a hacer bien de forma preventiva para nuestro futuro. Bueno, es un concepto interesante, ¿no? Decir, bueno, todos deberían pasar por cierta terapia o cierto procesamiento, nos haría bien a todos y cortaríamos generacionalmente este fenómeno que puede llegar a ser el cerebro, ¿no? Que te mantenga una persona. O sea, un trauma, pero si no se sana, si no se trasciende, se puede ir generación tras generación y manifestarse de diferente forma, ¿no? Sí, incluso cuando dicen genéticamente, que no se puede, ¿no? Wow, no puedo modificar. Y no, personas como Bruce Lipton ya han hablado, ¿no? Que epigenéticamente podemos modificar. Algunos planteas que quizás puede ser para la generación siguiente o salto de generación, en donde puede o repetirse la problemática. De hecho, se me vino un caso que vía el colesterol, la persona le vino información de su tatarabuela, de una forma de vida que tenían, una forma de alimentación que tenían, sin dar mucho detalle de lo que contaba, y le hizo preguntar a la abuela, que a la abuela la conoció, esta mujer tenía 40 años, la conoció cuando tenía 18 años, y le preguntó a la abuela cómo había sido su vida hasta los 18 años, y habían tenido ambas conflicto con los hombres en misma dimensión y en mismo nivel de conflicto, las dos igual, y no se conocían. Y este problema del colesterol la tenían los dos, y no se conocían. Y sale en la sesión el nombre de la tatarabuela. Entonces le digo, preguntale, ¿y la forma de vida de la tatarabuela? Y la abuela dice, es correcto, se llamaba así, y esta era la forma en que vivían, y en dónde vivían y qué era la actividad que hacían. Alucinante como esa información estaba ahí, está todavía en el cuerpo de ella. Y eso a ella le generaba un problema de su colesterol. No había nada que le modificara su colesterol. Y a partir de ahí empezó a mejorar el colesterol. Y los casos que has tenido de Crohn, fibromialgia o enfermedades crónicas no transmisibles, ¿ves un mismo patrón? ¿O
por ejemplo, no sé, ciertos hábitos o ciertos impactos emocionales repetitivos desembocaron a nivel genómico, activaron este gen, etcétera, o mediante solo una vez ya se puede desencadenar. O sea, ¿ves alguna conducta que se repite o no? Es como si fuera hay una línea de tiempo de sucesos y hechos, como que el cerebro además los trae y te los cuenta. Hay como siempre 2, 3 o 4 hechos que tienen como mucha similitud y generan esta retraumatización del trauma, ¿no? Y como que lo fijan más y más, ¿entendés? Y puede ser diferente según la persona, pero sí son momentos donde se tuvo que proteger, donde la persona estuvo al límite y tuvo que protegerse con estos cuatro formas primitivas de defenderse. Entonces, Steve Porges tiene gran razón en que en esos eventos se activaron estas formas. Y encima, el discurso somático que llega se llama fibromialgia, se llama Crohn, es muy interesante. En cada cuerpo se llama de formas distintas, pero en realidad la génesis es la misma. Es el trauma. Es trauma que es eventos que en ese momento sucedieron, puede ser presenciados, puede ser como protagonista, puede ser como testigo, eventos contados o eventos que están dentro, que no fueron regulados en ese momento. Es decir, que tu cerebro y cuerpo entró en supervivencia y está haciendo esto, y vuelve. Lo que nosotros tenemos que lograr es que ese efecto de supervivencia termine su ciclo que no pudo terminar en ese momento. Más las memorias que hay alrededor, que estamos hablando anteriormente, ¿no? Cuánticamente. Entonces, sí, hay patrón. Hay patrón y cuando yo a veces, en ese encuadre que llamamos, el encuadre es más hablado en BrainSpotting, a veces a mí dicen ya 3, 4 cosas y ya ahí ya está, ahí apareció. Ahora vamos a ver el cerebro cómo lo filtra, cómo lo saca. Claro. Por ahí lo tiene claro, al revés de la caja en el avión, por ahí lo tiene muy claro, pero no lo puede sacar del cuerpo. Claro, es muy heavy porque el cerebro no sabes ni cómo lo va a filtrar, o sea, sacar, ni cómo interpretó eso que entró. Porque al final también es lo mismo. El otro día también escuchaba a un terapeuta que hablaba de, bueno, los padres son algo fundamental, ¿no? En este proceso de crecimiento, de desarrollo de idea y de identidad en un punto, ¿no? Y no es lo mismo tú sentirte abandonada que realmente haber sido abandonada, ¿no? Porque quizás la interpretación, él hablaba de cómo interpreta el amor cada persona, ¿no? El servicio, el abrazo, más carnal, bueno, el regalo, hay diferentes formas de expresar el amor, ¿no? Y quizás tu padre o tu madre expresaba el amor de una forma que para ti no era recibir el amor, ponerle en regalos, era su forma de darte amor, pero tú te sentiste abandonada, ¿no? Entonces es como, hay muchas cosas entre lo que pasa y cómo lo absorbes, que el cuerpo puede somatizarlo y es como un montón de información, pero qué bueno cuestionarse. Creo que todo empieza por ahí también, Feche, ¿puede ser? Que haya la intención, ¿no? De sanar. Siempre digo, si se sentó la persona delante mío, ya tenemos una gran chance de que esto empiece a funcionar, digamos, ¿no? Porque ahí ya está esa primera intención de la persona, ¿no? Algo me está pasando, no sé qué es y quiero darle una solución. Por eso un poco también viste, el padre que siente la culpa, viste, entre la culpa y se traslada todo eso, de que lo hace de la forma en que esa persona en ese momento de su vida pudo y creyó que de esa manera te está dando cariño, ¿no? Y el otro es como interpretó esa persona en ese momento, ese niño, ¿no? Muchas veces en la sesión, viste, preguntabas cómo se siente ese niño en ese momento, ¿no? Y ahí está, hay como una verdadera respuesta. Generalmente de cómo se sintió ese niño es cómo se está sintiendo ese adulto. Hay una correlación muy fuerte, muy directa, ¿no? En esos primeros años de vida, que ese niño, según cómo lo viva o cómo lo filtre y cómo... También muy interesante, ¿no? Cómo la madre, el estresor de la madre en el momento del parto. Por ejemplo, a veces uno se olvida, ¿no? de esa instancia también, ¿no? ¿Cuánto estrés tenía la madre? ¿Cómo se alimentaba la madre? Y bueno, hay tantos factores. Incluso una vez
un caso, ahora se me viene, veía que no era por ahí, no era por ahí, y me dan un libro, y el libro es, ahora no me acuerdo el autor, pero ese dolor no es tuyo. Y digo, ostras. Entonces le pregunto, ¿no es tuyo ese dolor? ¿Crees que es tuyo? Es que no es mío. Me dijo, ese dolor no es mío. Era de una bisabuela. De la otra parte, con poco contacto que ni conoció, de la otra parte de la familia. Ni siquiera una abuela directa. Pero esa información que se fue generando en charlas, en lugares, recuerdos, ella después se dio cuenta que de niña sí le habían contado sobre esa abuela que le había pasado algo. Y el cerebro creyó que hizo causa y efecto común con la persona. Y está somatizando lo mismo que esa persona. Fue increíble. No era de ella, para nada. Para nada. Con lo cual ahí ven cómo algo inesperado nos puede dar también una puerta de entrada hacia la sanación. Y esto de pasar a esa línea de la sanación, ¿es solo hacerlo consciente? O sea, yo me doy cuenta de repente que no fui abandonada, que realmente fue mi percepción. Después hay que generar un trabajo de reprogramación o ya puede llegar a servir con, hostia, me di cuenta de esto, esos momentos ajá que decimos. Bajo tu experiencia. O depende de la persona, el punto de dolor, de partida, de todo. Yo trato de lo que primero viene de decirlo, ¿no? Me ha pasado de gente que ha sucedido cosas extraordinarias en la sesión y no se dio cuenta, por ejemplo. Muy pocas, muy pocas. Movimientos de espasmos, cambios de respiración fuerte, dolores agudos, temblores y no saben ni lo que le había pasado, ¿no? A esa persona. Entonces yo te diría, volviendo al concepto de síndrome, todo es posible. Digamos. Yo te diría, te diría que sí, te puedo decir que no. Por ahí no lo hace consciente, pero sana. Por ahí va esa supraconciencia. Por ahí a los 3 días sí siente como que sacó de la bañera ¿cómo se dice? Sacó el tapón de la bañera y ahí drenó 4 días después. Es muy particular de cada uno. Lógicamente hay ciertos fenómenos que se repiten, ¿no? Incluso en la técnica de energía hay movimientos corporales que se repiten. Por ejemplo, para sanar, hay ciertas posturas que hace el cuerpo que permiten a la persona sanar. ¿Crees que todo el mundo se tendría que acompañar o se tendría que poner en mano de terapeuta profesional o todos tenemos traumas que sanar? A ver, yo creo que todos algo para trabajar seguro tenemos y podemos hacer una mejor versión constantemente, mismo el terapeuta, ¿eh? Así que nunca es tarde, digamos, para uno poder trabajar en sí mismo y también, si no es algo traumático, podemos ayudar al otro en cambiar nuestra forma de ser, podemos armonizar con el otro y podemos encontrar nuestra mejor versión, digamos, ¿no? Donde nos queremos sentir quizás más livianos, más plenos. A veces no es tan tangible y después de hacer la experiencia de este viaje uno siente una liberación que por ahí no lo hubiera experimentado si no la hizo. Yo en un momento pensé que no tenía nada traumático, pero cuando empecé a experimentar desde mi cuerpo, desde mi mente y procesar cosas, me di cuenta que sí había y todavía seguro hay, donde nos permite ver las cosas de otra manera, ¿no? Y además es un lindo viaje interior. Creo que es también un fenómeno que está bueno vivirlo, ¿no? Y has dicho también que acompañas a grandes profesionales, ¿no? ¿Se repite algún patrón en este? Porque, claro, ya para ciertas competiciones o estar a nivel competitivo debes tener una mentalidad de acero, ¿no? Porque nuestro cerebro siempre nos intenta proteger. ¿Cómo es acompañar a este tipo de profesionales que tienen esta mentalidad, yo creo, de superación, de ir al límite a veces? De llevar al límite al cuerpo. Ahora estamos en un momento en el alto rendimiento de mucha competencia, no solo de competencia que hoy todos saben cómo alimentarse, la información ahí le llega a casi todos se entrenan muy parecido y a nivel negocio hay más torneos, más exposición y más competición.
El tenis hoy se juega todas las 50 y pico de semanas, se juegan 50 en el año, viajan por todo el mundo a alta intensidad. Hay 50 tipos de ranking que cualquiera le gana a cualquiera. Y el cerebro, escuchas a personas como Alcaraz o que se están desgastando, que están sintiendo el desgaste de esa dopamina constante, fisiológicamente le está haciendo un daño. Entonces, estamos viendo que antes, quizás el superhéroe que todo lo podía, hoy se está contando más que le pasan cosas que antes no se contaban. La pandemia nos ayudó a eso. Y por otro lado, esa mente que te generó, o sea, yo siempre les digo, ¿no? Son muy autoexigentes, o sea, el que llega a ese nivel. O sea, siempre quiere ver qué más, ¿no? Qué más ir. Y como que empiezo de cero, ¿viste? Me challengeo constantemente. Si no fuera autoexigente conmigo mismo, posiblemente no puedo estar en alto rendimiento. Porque estoy buscando superarme porque los otros están haciendo lo mismo. Y todos buscan lo mismo. Pero me genera mucho desgaste. Entonces tengo que encontrar ese balance y hoy con deportistas que trabajo, uno tiene esa mentalidad que lo llevó a ser tan alto, pero a veces esa mentalidad, como esta parte tuya, los puede autodestruir. Entonces, si esa kriptonita me hizo ser quien soy, pero que no me boicotee también. Entonces, bueno, yo lo llamo como que lo he dividido en el alto rendimiento a veces después de torneos con jugadores que son muy inteligentes. ¿Qué hacemos? Reseteamos. Reseteo el torneo, reseteo el partido. Jugadores que juegan Champions League juegan domingo, sábado, domingo, juegan el miércoles. O sábado, domingo, juegan el miércoles. Juegan 2 partidos por semana. De noche, con gente, con esto, los periodistas, la exigencia, el recuperar el cuerpo, tengo que performar. Yo creo que el que no fue y no estuvo ahí no tiene ni idea. Me tengo que poner las medias, los botines todo el día. Y otra vez y performar y me exigen y me piden. Entonces el deportista se da cuenta que lo podemos resetear, ¿no? Entonces esta mente increíble, darle como un refresco, ¿no? Sería como un buen baño de agua fría, digamos, donde lo reseteamos en algunos casos. En otros casos yo lo llamo ajustes, ajustamos y alineamos. Estoy con muchos pensamientos disruptivos, estoy con muchos dolores, estoy pensando que me estoy desvalorizando, no me pone el entrenador, no me pone. Entonces creo que soy malo. ¿Pero cómo soy malo? Si no te puso el partido anterior y jugaste Eurocopa, no sos tan malo. O soy campeón del mundo y fui campeón del mundo, ¿no? Llegaste hasta ahí por algo, ¿no? Me empiezo a desconfiar en lo que hago, ¿sí? Me vienen pensamientos disruptivos. Las lesiones son interferencias, entonces trabajo mucho el historial de lesiones para resetear eso que les pasó, porque ahí genera trauma, las lesiones, las humillaciones, los fallos que quedan muy marcados, un penal en el fútbol, una situación muy pública, muy mediática, las redes sociales, ¿no? Nos impactan. Entonces, bueno, a partir de trabajar ese reseteo o ese ajuste o un desbloqueo grande, me ha pasado de gente que me ha venido con desbloqueos grandes, es decir, no puedo sacar, no puedo hacer un revés, no puedo tirar un golpe en box, no puedo hacer bicicleta de descenso porque ya me caí 3 veces y mi cerebro no quiere ir a alta velocidad. ¿Hay algún caso que quieras contar o que se pueda contar de tras haber trabajado en ese bloqueo, de bloquearlo, pues ha despejado? Sí, bueno, muchos, ¿no? En la gran mayoría no lo puedo contar, pero a ver, se me viene el del golf, un golfista, sin decir el nombre, pero un poco esa voz interna nos costó. En el pad tenía un yip y el yip es un espasmo y se ve mucho en el golf. El golf en la zona del pad es como un movimiento inconsciente en donde hace este movimiento. Puede ser milimétrico, en donde vos decís, tiene la pelota ahí y el palo muestra un movimiento erróneo. Pero de hacer esto a que tu cuerpo haga esto, solo. Y eso te empieza a generar sensaciones de estrés, hasta pánico. Y tardamos casi 20 sesiones en que él se dé cuenta y me dice, me lo preguntaste en 10 sesiones, de quién era la voz interior, de quién era esa voz interior. Y pudimos conectar esa voz interior
con el YIP que le estaba pasando y esa sensación de pánico en el cuerpo. Entonces trabajamos las tres. Y los tres estaba conectado con ese espasmo. Liberamos ese espasmo, que lo habíamos liberado, muy interesante, casi en la sesión número 10, pero en la sesión número 11 volvió. Y ese golfista iba a abandonar de jugar al golf en un torneo. Para respetar la privacidad, vamos a decir, no vamos a decir quién es. Y me llama y le digo, ¿dónde estás? Me dice, estoy en el campo de golf. No, me retiro del golf, no juego más al golf. Me dice, no voy a jugar más al golf. ¿Dónde estás? Estoy en el hoyo 18. No. Hablamos tranquilo el lunes, tranquilízate, estás ahora en caliente. No, que probamos todo, energía, brain spotting y no. Bueno, pero si te lo saqué, en gran medida creo que te lo podemos sacar del todo, pero estamos en el camino. El trauma es como que produce eso. A veces vuelve el trauma, se va. Vuelve, se va. Uno se acerca y se aleja. Pasó la sesión 20, encontró la voz interior, era un entrenador de los 12 años que le decía, es vergonzoso que un jugador profesional no puede hacer un pattern de 1 metro. El 90% de los profesionales lo meten. Es inadmisible que vos erres un pat. Si querés ser profesional, no puede ser. No, es inadmisible lo que acabaste de hacer ahí, o en este torneo o en el otro. Y ahí se dio cuenta quién era, encontró al entrenador que era esa voz interna, encontró quién era la persona, nos amigamos con el entrenador, con la persona, lo liberó del cuerpo. Y cosas de la vida, un año después, en el mismo torneo, en el hoyo 16, pasa a la punta, el Kim en la punta va segundo, él termina de jugar, el segundo le empata con menos 14, él había hecho más 10 el torneo anterior, o sea, desastre para el golf, o más 12, hizo menos 14, empata y va a playoff y gana con un birdie en el mismo torneo que él quería retirarse y pasó este año y ganó el torneo. Su primer torneo profesional lo ganó este chico golfista. ¿Cómo me quedo, Esa programación que nos meten. Sí. Por eso la importancia de cómo les hablamos primero a nosotros mismos y a nuestros niños, ¿no? Absolutamente. Porque programamos todo el tiempo, es una locura como Es esta caja negra, ¿no? La caja negra del avión, que es naranja. Totalmente. No, sí, después cuando la vas a buscar y tal. Sí. Que queda ahí. Y ahí es importante el cómo nos programan desde pequeños y después si esa programación se puede cambiar. Sí, es modificable. Según la intensidad, puede variar la cantidad de sesiones que uno tenga que hacer. Y bueno, como diría este médico, si logra aterrizar, aterriza esta no puerta. A algunos les va a costar más y poder convivir un poco con ellos. Y bueno, pero bueno, es parte del trabajo que uno tiene. A veces puede volver un poquito porque está ante la intensidad de la competición hoy. Es tan alto el alto rendimiento en estos deportes que bueno, para eso estamos, ¿no? O sea, el deportista inteligente hoy usa estas herramientas, así como usa la nutrición, usa el fisioterapeuta, usa el médico, usa el entrenador. Ya muchos están usando este coach, este mental coach, que ayuda a drenar esto, ¿no? A procesarlo, pero bien de forma bien profunda, ¿no? Bien somática. Y ya para terminar, me surge la duda, porque por lo general, bueno, vivimos en un mundo muy mental, como muy terrenal, ¿no? Y me surge la duda de las personas que les cuesta un poco conectar con una meditación o con el break spotting, ¿lo digo bien? Sí. Break spotting. ¿Cómo podemos hacer? ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿se puede conectar? ¿Hay algo? ¿Es lo que decías antes quizás del bloqueo sensitivo? ¿O utilizás otras técnicas con este tipo de personas? ¿Se puede romper con eso también? Porque una persona que dice, yo no medito, lo probé miles de veces y no me pierdo, me quedo ahí con la loca de la casa, ¿no? Con la mente. Sí. Te digo que sí, hay palancas. Bueno, he estudiado múltiples técnicas de ver, yo te diría, 90% ha procesado a la persona. Son un 10% que ha estado muy disociado, que no logramos que conecte algo, digamos, ¿no? Y si no, le llevará más sesiones. Lo que pasa es que, claro,
Después está el que boicotea, el que se auto boicotea y no prosigue, puede pasar, pero son pocos, por suerte son pocos, porque trato de ir por distintas vías. Como ataco distintas memorias y distintas vías, tengo más posibilidades. Por eso creo que el terapeuta debe abrir el abanico de técnicas para, si no entra por un lado, combinarlas, entrar por el otro, combinar, entrar por otro, usar distintos mecanismos. La meditación, que es fantástica, pero claro, es guiada. Entonces, al ser guiada, introduce la palabra. Entonces, la palabra no procesa trauma y no arregla la disociación. Entonces, si no conecto con meditación, es que hay algo rumiando ahí, encriptado, que debo ir a un terapeuta. Después, solo, no quiero ir. O sea, el cerebro no quiere ir solo ahí. Por eso el fenómeno de corregulación con otro ser humano favorece ese fenómeno. Que para hacerlo solo de autorregulación, ¿puedo? Sí puedo. Pero tengo que tener ya un trabajo interior hecho. ¿Entendés? ¿Puedo hacerlo? Sí. Si me cuesta, acudo a un terapeuta para hacer este fenómeno de corregulación, que lo hacen los dos cerebros. Es como que los dos cerebros del cuerpo entran en una sintonía. David Allen lo llamó sintonía dual. Entonces, no pasa nada. No conecto con meditación, hago respiración, nada. Bueno, quizás te lleve más periodo de tiempo y es un entrenamiento también. A veces hoy estamos en un mundo que todo es rápido. Chao. ¿Y vos vas a hacer Aikido? Hablé con un tipo de Aikido. Preguntale cuánto tarda en ser senior en Aikido. Le dijo, me acuerdo perfecto, yo le pregunté, cuando entré a la puerta, me dijeron, ¿estás preparado? Pues son 10 años para hacer Aikido, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que llevan su tiempo. Como todo en la vida, ¿no? Pero yo creo que también es conocerse a sí mismo, ¿no? Que ahí están todas las respuestas. Uh-huh. Y no huir y externalizar todo. Feche, ¿qué es la salud para ti? Y se me viene bienestar, ¿no? Estar bien en todo sentido, ¿no? Familia, amigos, deporte, nutrición, lo que hago, la pasión de lo que hago, ¿no? Eso yo creo. Pasión. Que te guste. Exacto. Lo que haces. Una cosa que tu trabajo que haces 8, 10 horas o 6 al día, ya te puede gustar, ¿no? ¿Qué te parece? No hay cansancio, no hay nada, es lo que te vibra. Esto tiene un tiempo límite, pero podemos estar hablando muchas horas más, pues nos apasiona lo que hacemos, ¿no? Claro. Bueno. No, y ahora se me viene a la cabeza muchas personas que están con parejas que no les gustan y por miedo a no trascienden, no la dejan, o en trabajos que tal, es heavy, ¿no? Eso, pero se puede, hay que arriesgarse, ¿no? Como todo en la vida. Y la última pregunta, Feche, bueno, ahora que te están viendo millones de personas, ¿qué mensaje dejarías en esta sociedad o en el mundo si supieras que mañana pragmáticamente o físicamente te vas de este mundo, tienes que dejar este mundo? ¿Qué mensaje dejarías en la sociedad? Primero, sean amables, corteses con el otro y respétense mutuamente, ¿no? O sea, primero, respetar que cada uno está en una instancia diferente y tratar de empatizar ahí con el otro lo más posible, ¿no? Eso creo que ayudaría bastante. Nos cuesta, pues estamos en la vorágine, pero creo que ahí desde el respeto y la amabilidad y la empatía, creo que hay un mejor mundo, digamos, ¿no? Entonces, ir por ahí, respetar esos valores, ¿no? El respeto hacia el otro, yo creo que es importante. Y entender que el otro está a veces en momentos, puede estar en momentos complicados y bueno, hay que tratar de poner el hombro. Uh-huh. Esos valores también, bueno, a tu familia, a tus hijas, se lo estás inculcando, ¿no? Exacto, es lo que uno intenta día a día, ¿no? Poder que sea una buena persona, es lo más importante para mí, que mi hija sea una buena persona, es lo que a mí me enseñaron. Y a partir de ahí yo creo que uno dar sin recibir a cambio, digamos, sin necesidad de que recibir algo, después el universo, la vida te vuelve amigos, te vuelve gente, momentos, ratos como ¿no? Así que eso es lo más importante. Gracias, Feche. Y algo que dijiste, el respeten al otro, pero comenzar por respetarnos a nosotros mismos, ¿no? Claro. La importancia de escuchar nuestro cuerpo, qué nos está queriendo decir, ¿no? Así que, lo dicho, muchas gracias a todos los que hayan llegado hasta aquí. Denle like, comenten su experiencia, si sienten a veces que
su cuerpo les habla, o han conectado con eso que comentaba Feche, ¿no? Esas vidas pasadas, o el cuerpo manda señales y no saben de dónde vienen. Nos gustaría saberlo. Sí, hay que saber escuchar a nuestro cuerpo y nos gustaría conocer tu historia y todo se puede mejorar, todo se puede sanar, pero hay que ir hacia adentro, ¿no? No hacia afuera. Así que compártelo, este vídeo, este episodio, con quien crees que le pueda servir y muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias, Feche. Gracias, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias.